Génesis capítulo 5, vamos a estar meditando en esta mañana, en este capítulo de las Escrituras. Cada uno de los libros, ¿verdad?, son importantes en las Escrituras. Génesis es crucial y necesitamos entender cómo desde el principio, ¿verdad?, Dios ha tenido un plan. Desde el principio el Señor ha estado obrando y cómo ese principio nos lleva a un final, y ese final es el encuentro de manera personal con Dios y con el Salvador Cristo Jesús. Pero en este tiempo que nosotros vivimos en esta tierra, nosotros tenemos que buscarle. Nosotros somos llamados a vivir por fe. La humanidad, la estirpe que Dios creó para su gloria y para su honra, para deleitarse en Él, por la desgracia del pecado, ¿verdad?, por el engaño del diablo y aún por el pecado en la voluntad de Adán cuando desobedeció a Dios, pues se aleja del Señor constantemente. Pero Dios siempre ha tenido un pueblo, un remanente. El principio, la doctrina del remanente no surgió con el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo, sino surgió, ¿verdad?, en los descendientes de Adán y de Eva, y es algo de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. El título del sermón de hoy es Guarda la fe, y está basado pues en el capítulo 5 de Génesis. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a este pasaje del libro de Génesis, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, lo vamos a hacer de manera alternada. Nos uniremos en el versículo 32, hermanos. Génesis capítulo 5, del 1 al 32, de manera alternada. La palabra de Dios dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Vivió Mahalaleel 75 años, y engendró a Jared. Fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Vivió Enoc 75 años, y engendró a Matusalén. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Y llamó su nombre Noé, diciendo:
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, guarda la fe. Y ese mensaje nosotros lo debemos tener presente cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas nosotros debemos levantarnos con esto, ¿verdad? Hoy tengo que guardar la fe. ¿Cuál fe? Pues la fe que el Señor nos ha dado. Hemos ido estudiando en el libro de Génesis cómo la humanidad, ¿verdad?, se fue alejando de Dios. Cómo Dios prometió, hizo una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, y esa promesa es el quicio o es el punto donde gira todo el libro de Génesis. Entendiendo esa promesa, ¿verdad?, o teniendo en mente esa promesa, nosotros podemos entender todo lo que se nos dice en el libro de Génesis. Y este capítulo 5 nos muestra la esperanza que había por parte de Adán y de Eva y posteriormente las generaciones que vinieron de ellos en esa promesa de Dios, en la promesa de un Redentor, en la promesa de aquel que vendría y acabaría finalmente con la obra de Satanás, pisando, ¿verdad?, a la serpiente en la cabeza. Y por eso tenemos aquí esta genealogía, porque nos habla de ello. Ya hemos visto en el capítulo 4 otra genealogía de Adán y Eva por la línea de Caín. Los cainitas fueron la raza perversa, la raza mala. Vemos cómo al final, la semana pasada, veíamos a Lamec, ¿verdad?, haciendo una maldición, jactándose de su violencia, de haber matado a un muchacho y profiriendo una maldición para aquel que le hiciera daño. Entonces Lamec, en lugar de asombrarse, de sentir culpabilidad por el homicidio que había cometido, él se engrandece, él se jacta. Y termina esa genealogía de Caín, de esa familia, de esa estirpe perversa, con la aparición de Set, la otra línea. Y en el capítulo 5, Moisés desarrolla la genealogía de Set. Es una genealogía piadosa, a diferencia de la genealogía de Caín, que fue una genealogía perversa. El versículo 26 del capítulo 4 dice que entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová, y este pasaje, ¿verdad?, en hebreo se puede traducir como que Enos, el hijo de Set, empezó a invocar el nombre de Jehová, y eso nos habla de esa proclamación pública que empezó a haber de Dios y de su grandeza. Entonces, la humanidad está dividida en estas dos partes, y por el lado de Set hay una esperanza de que el Redentor venga. Por cierto, ¿alguien sabe, alguien me puede decir qué significa el nombre de Set? Reemplazo. Gracias, hermano. Muy bien, porque dijo Eva, Dios ha sustituido al hijo que mató a Abel, a quien mató Caín, ¿verdad? Entonces ella veía en Set no solamente un sustituto de un hijo, no, ella veía, ¿verdad?, la esperanza de que ese hijo que había nacido pudiera ser aquel varón que cumpliría la promesa de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Set pudiera ser el redentor de la raza humana y el sufrimiento y la muerte llegaran a su fin. Pero no pasó así. Set tuvo un hijo, y a ese hijo Set le llamó Enos, y Enos significa débil. Enoc habla de la debilidad del ser humano. Después, déjenme darles un poquito de etimología hebrea. Dios, dice el capítulo 5, que puso nombre a la humanidad y le llamó Adán, ¿sí? Adán viene de un vocablo que en hebreo significa tierra también, y Adán fue un nombre general de la humanidad. Sí, decir Adán podía significar Adán el patriarca, o podía significar la humanidad entera. Pero cuando Set da nombre a Enos, Enos viene a significar humanidad. Y ya casi no se usa el término Adán para referirse a la humanidad, sino se usa el término Enos en hebreo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? Enos significa debilidad.
Y entonces se le dio ese nombre a la humanidad por la debilidad en la que vivía la humanidad, sujeto a la muerte y a todos los dolores que la muerte implica. Así que todo ser humano, cada uno de nosotros en ese sentido somos enos. Somos débiles, somos frágiles. La Biblia dice, ¿verdad?, que la humanidad, que el hombre es como la hierba del campo. En la mañana florece, pero en la tarde se seca y muere. Así es nuestra vida de pasajera aquí en la tierra. Y eso es algo con lo que comienza, ¿verdad?, esta genealogía. Ahora, dice el versículo 1, pongan atención, dice, ese es el libro de las generaciones de Adán. ¿Quién escribió Génesis? Yo no sé si tú te has preguntado, ¿verdad?, cómo este escritor pudo obtener todos los datos para escribir el libro de Génesis y vivió miles de años después, haciendo un cálculo en la edad de los patriarcas y el relato de Génesis. Se ha fijado más o menos que el tiempo de la creación hasta el tiempo de Moisés son aproximadamente 4,000 años, 4,000 años de historia. Sí, desde Génesis capítulo 1 hasta el libro de Éxodo, el nacimiento de Moisés, aproximadamente unos 4,000 años. ¿Cómo pudo tener Moisés toda esa información para escribir el libro de Génesis? Bueno, podemos decir sin equivocarnos, ¿verdad?, que Dios le inspiró para poder escribirlo sin error y que estuviera la palabra de Dios ahí. Pero también podemos entender por lo que Moisés escribe que él tuvo algunas fuentes históricas de donde tomó sus datos. Y esta palabra o esta frase, este es el libro de las generaciones, literalmente describe, ¿verdad?, una tablilla, describe algo en lo que se había escrito un registro de genealogías. Entonces, alguien en la historia, hacía mucho tiempo antes de Moisés, escribió esta genealogía de Adán, que Moisés la retoma y por inspiración de Dios la pone en el libro de Génesis. Ahora, el libro de Génesis consta de 10 genealogías, hermanos. 10 genealogías. Tú puedes leer el libro de Génesis y si lo haces con atención, te vas a dar cuenta que se escriben 10 genealogías. Ya vimos una, la de Caín, esta es la de Adán por Set, después viene la de Noé, y cada una de estas genealogías nos muestra un periodo donde se comienza con esperanza, pero se termina con frustración, se termina con el corazón destrozado, se termina con el dolor de Dios, porque Dios está haciendo un juicio, Dios está mostrando que la humanidad no es lo que Dios quiso que fuera. Ahora, pero esto no quiere decir que los planes de Dios se van frustrando en cada una de esas genealogías. Esto nos muestra cómo Dios tiene todo en sus manos, porque cada una de estas genealogías apunta, ¿verdad?, hacia aquel que es el verdadero cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, el Redentor. Y es así que Mateo y Lucas pudieron llevar la genealogía de Cristo Jesús hasta Adán, siendo Cristo Jesús el verdadero hijo de Eva, que destruirá a la serpiente. Y bueno, estas son cosas para que nosotros podamos entender un poco del libro de Génesis y por qué tenemos estas genealogías. A lo mejor tú al leerlas no has podido sacar mucho de esto, más que bueno, la vida del ser humano termina en muerte, porque una y otra vez se repite, ¿verdad?, en este libro, que tal o cual personaje murió, con excepción de uno en esta genealogía. Ahora vamos a ver en este sermón 3 cualidades de una descendencia piadosa. Si nosotros debemos de guardar la fe, nosotros debemos enseñar a nuestra descendencia a guardar la fe. Y una descendencia que guarda la fe tiene algunas cualidades importantes en su vida. Si tú puedes verlo, el capítulo 4 junto al capítulo 5 están contrastando 2 tipos de familias o 2 genealogías. Una genealogía pagana y una genealogía piadosa, ¿sí? Y se nos muestran ahí en este contraste para que nosotros podamos ver y podamos aprender cómo buscar o cómo procurar una descendencia piadosa, una descendencia que guarde la fe. Y yo espero que tú estés hoy guardando la fe, y Dios espera que tú estés hoy caminando por el camino de la fe y puedas ver en adelante que tus hijos, que tu descendencia guarde la fe. A lo mejor tú eres el primero,
en esa línea como lo fue Adán, como lo fue Set, ¿verdad? Pero que de ahí en adelante, hermanos, cada uno de ustedes en su árbol genealógico, ustedes pueden decir, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, y allá puedan decir, ¿verdad? Después de 10 generaciones, allá mi tatarabuelo Iván nos enseñó el Evangelio. Esto es lo que Dios quiere. Y eso es lo que vemos en esta genealogía de estos hombres, que el último de ellos en mencionarse, Noé, pudo guardar la fe que el primero de ellos, Adán, les fue transmitiendo. Entonces, 3 cualidades de una descendencia piadosa. Número 1, lo vemos en la vida de Set, el cumplimiento de la promesa de Dios. Set fue un hombre, o se muestra, ¿verdad? Dicho de esta manera, que una descendencia piadosa va a tener esperanza en las promesas de Dios. Una descendencia piadosa va a tener esperanzas en las promesas de Dios. Como mencioné hace un momento, Adán y Eva vieron en Set que él podía hacer aquel cumplimiento de la promesa que Dios había dado en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Moisés trae esto a colación y nos muestra, ¿verdad?, en los primeros versículos del capítulo 5, cómo Dios había creado a Adán y Eva. Veamos esos versículos del 1 en adelante. Ese es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y nosotros notamos, ¿verdad?, en esos versículos se nos está mostrando una recopilación, un resumen de las condiciones en las cuales Dios había creado al hombre. Dios lo creó, ¿sí?, a su semejanza, a su imagen, en santidad, en justicia, en santidad. Dios los creó, ¿verdad?, bajo el diseño de varón y hembra, dándoles un sexo determinado, dándoles una personalidad adecuada para cumplir cada uno con su rol dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de la sociedad, y los creó, ¿verdad?, en esa unidad, llamándoles Adán, y les dio su bendición. Dios quería que el hombre fuera feliz. Dios quería que el hombre disfrutara de la creación que él había hecho. El versículo que sigue, el versículo 3 nos dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. 2 veces ya el escritor ha utilizado esta frase. Primeramente, Dios creando a Adán a su imagen y a su semejanza. Y eso nos recuerda el capítulo 1, versículos 26 y 27, el propósito de Dios en crear al hombre. Pero se nos dice que el descendiente de Adán y Eva, Set, nació a imagen y semejanza ¿de quién? A imagen y semejanza de Adán. ¿Cuál era la condición de Adán en este momento de su vida ahora? Era la condición de un hombre caído. Adán ya había perdido la verdadera justicia, la verdadera santidad y el verdadero conocimiento de Dios. Ahora su vida, su alma, ¿verdad?, está sujeta al pecado. Y todos sus descendientes han nacido a esa imagen y a esa semejanza. La de un hombre caído, la de una persona que va a luchar contra el pecado, que va a luchar contra las pasiones en su corazón, la de un hombre, ¿verdad?, que no tiene ese conocimiento pleno de Dios y que no tiene toda esa libertad para poder buscar a Dios y amarle con todo su corazón. Esa es la condición de los descendientes de Adán. Por eso Moisés introduce aquí esa frase, que engendró un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, con todas las debilidades, con todas las luchas que tú y yo tenemos, que podemos ver hoy en la humanidad. Así que Set, hermanos, no fue un superhombre. Set no fue un supersanto. Set no nació inmaculado. Set nació bajo la naturaleza pecaminosa como tú y yo. Pero ¿recuerdan el nombre? Sustituto, el que sustituye. ¿Por qué? Porque sus padres, en esa descendencia, ellos tenían esperanza en que Dios pudiera, a través de Set,
cumplir la promesa de redención que Dios les había dado, que Dios había hecho a esas personas. Entonces, Seth nos muestra cómo nosotros debemos tener esperanza en las promesas de Dios. Tú y yo somos igual a Seth en este sentido. Tú y yo luchamos con el enojo, la ira, con la envidia, con deseos, ¿verdad?, de superar. Luchamos incluso, ¿verdad?, a veces cada domingo con la situación de levantarme temprano, no levantarme para ir a buscar a Dios. Hermanos, tenemos estas luchas. Luchamos con las cosas de esta vida o las cosas que pertenecen a la piedad. Conseguir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o buscar satisfacer mis necesidades, que pueden ser necesidades verdaderas en esta tierra. Tenemos estas luchas, pero nuestra vida no debe basarse en el contexto de lo que vivimos, sino en las promesas de Dios, en cómo Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Y Seth lleva ese nombre por esa fe en las promesas de Dios, porque Adán y Eva le creyeron a Dios que vendría un redentor para ellos. ¿Pero qué sucedió? Bien, vamos al capítulo 5, ¿sí? Y nos dice el versículo 8, y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. ¿Fue Seth el cumplimiento de esas promesas? Pues en un sentido sí, pero en un sentido no. En el sentido de que Eva iba a ser madre de los vivientes y de que su descendencia vendría a que el Redentor, Seth estaba en esa línea. Pero no lo fue en el sentido de que él no fue el Redentor, de que él no trajo, ¿verdad?, fin al diablo y a toda su lucha contra la descendencia de Dios. Pero Seth nos muestra esto, para que nosotros guardemos la fe, para que nosotros tengamos una descendencia piadosa, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Quién nos asegura que nuestros hijos van a llegar a ser creyentes? ¿Tienes un salvoconducto? ¿Tienes un documento que te dice que tu hijo va a ser un cristianazo? No lo tenemos. Y muchas veces, hermano, a pesar de nuestros esfuerzos en enseñarles, ellos no van a querer nada con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y buscar a Dios y confiar en sus promesas y rogarle que cumpla sobre nosotros sus promesas y esperar que Dios, en su gracia y misericordia, guíe a nuestra familia en la fe. Esperar que Dios en misericordia no desampare a esos hijos que nosotros tenemos, pero para que ellos aprendan a confiar en las promesas de Dios como nosotros lo podemos hacer, nuestra responsabilidad sí es enseñarles esas promesas. ¿Cuánto le has hablado hoy a tu hijo de las promesas de Dios? Y déjame decirte, no solo de las promesas de Dios para esta vida en esta tierra. Porque a veces solo hacemos eso. Hijo, tú tienes que confiar en que Dios te va a proteger siempre. Hijo, Dios ha prometido darte siempre alimento. Hijo, Dios ha prometido que te va a proveer de un lugar donde vivir, que te va a dar abrigo. Y esas son las promesas que llevamos a nuestros hijos a ver y a pensar que son las únicas. Pero esas promesas que son reales, son temporales, hermanos. Nosotros debemos ver que las promesas más importantes que nuestros hijos deban conocer y que nosotros debemos tomar de Dios son las promesas que tienen un impacto en la eternidad, en nuestra eternidad, para la gloria eterna de Dios. Las promesas de redención, las promesas de esa fidelidad de Dios en guardarnos en este camino, ¿sí? Nosotros debemos llevar a nuestros hijos a ver las promesas de Dios en Cristo Jesús. Esas promesas de redención, porque son las promesas que Adán y Eva tomaron para guiar a su familia. Entonces, una familia, ¿sí?, una descendencia que va a caminar piadosamente, va a establecer su vida en esas promesas eternas de Dios de redención. Ahora, déjame decirte esto. Ayer estábamos en el club infantil
Y para algunos que conocen, ¿verdad? El lugar donde estamos tomando tiene un patio muy grande, empastado, está bonito, ya lo recortaron, pero tiene también unas enredaderas que en un año se extendieron por todo ese edificio de 2 pisos. Taparon muchos ventanales, cubrieron muchas columnas y crecieron sin medidas, sin que nadie las arreglara, así crecieron. O sea, ese lugar cuando uno llegó parecía una selva. Entonces hemos estado trabajando en ello y ayer recortamos parte de esas enredaderas y las acomodamos, las amarramos por ahí. Y preguntaban, ¿qué está haciendo, hermano?, preguntó un muchacho. Y yo le dije, estoy haciendo lo que todo padre debería hacer con sus hijos. Ponerle límites, recortarle cosas para que crezcan de una buena manera. Pero a veces nosotros no queremos hacer eso. Y dejamos a nuestros hijos crecer como ellos quieran crecer. ¿Sí? Dejamos a nuestros hijos que tomen las determinaciones, las decisiones que ellos en su mente alcanzan a pensar que pueden ser buenas. Dejamos a nuestros hijos que se metan en cosas que nosotros no vigilamos y no vemos. Y los dejamos crecer así como esas enredaderas. Voy a usar esta palabra, ¿verdad? Y espero que no se ofendan. Los dejamos crecer a lo bruto. Nosotros necesitamos encauzar a nuestra familia por esas promesas de Dios, que realmente ellos sean una descendencia santa para Dios. El libro de Malaquías dice que cuando Dios formó al hombre y a la mujer, Dios hizo de ambas personas uno, porque esperaba una descendencia para él. Por eso hoy tienes hijos, hoy tienes familia. Porque Dios quiere que tu familia, tú como cristiano, tú la guíes a ser una descendencia para Dios. No pidamos hijos solo por el deseo de tener hijos. No pidamos hijos como está en la mente de Enoc. Yo quisiera tener muchos hermanos porque así voy a repartir las responsabilidades, ¿verdad?, de cuidarlos a ustedes dos cuando sean grandes. No. Si le pedimos a Dios un hijo, que ese hijo sea para la gloria de Dios. Si Dios nos da 1, nos da 2, nos da 5, que esos hijos sean para la gloria de Dios. No los dejemos crecer. Y saben, yo he pensado en esto. Cuando nosotros dejamos a nuestros hijos vivir así, es porque nosotros mismos vivimos de esa manera. Sin límites, sin riendas, y solo queremos hacer lo que nuestro corazón y muchas veces nuestro perverso corazón desea. Entonces, ¿quieres una descendencia piadosa verdaderamente? Llévalo a creer y a vivir en las promesas de Dios. En segundo lugar, en esta genealogía, que no les voy a dar todos los nombres, ¿verdad?, de todas las personas, sino vamos a meditar en cada uno de ellos, tenemos el siguiente personaje que es trascendental en esta genealogía. ¿Quién es? Es Enoc. Enoc. ¿Qué debo hacer para tener una descendencia, ¿sí?, que sea piadosa? Aparte de enseñarle a vivir en las promesas de Dios, enséñale a vivir en relación con Dios, a tener una relación con Dios. Vean los versículos 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años vivió Enoc, hermanos? ¿Nadie puso atención? 365 años. A la edad de 65 años, Enoc tuvo a su primer hijo, el más famoso y bueno, el único que registra la Biblia, ¿verdad?, porque tuvo más hijos después. Y este hijo, pues es más conocido que Enoc, que fue Matusalén. ¿Por qué? Porque Matusalén fue el hombre que más años vivió sobre esta tierra, ciertamente. Pero él tuvo un padre. Y él tuvo un padre que tuvo una cualidad excepcional.
En todos los nombres que se registran, aún en el de Noé al final, todos terminan con este epitafio: y murió. Es un ciclo que se repite, ¿verdad? En la vida de cada uno. Nació, vivió tantos años, tuvo tal hijo, vivió tantos años más y engendró hijos e hijas y murió. Y murió. ¿Pero qué se dice de Enoc? ¿Murió Enoc? No, no murió Enoc. Es el único en esa genealogía que no atraviesa el castigo de la muerte, que era el castigo por el pecado a toda la humanidad. Enoc. ¿Por qué Enoc no murió? ¿Te lo has preguntado alguna vez? O bueno, siquiera habías leído de Enoc en la Biblia alguna vez. Ahora, hay dos Enoc aquí en Génesis, hermanos. En esos primeros capítulos. Después, Abraham tiene otro hijo que le pone también el nombre de Enoc, y en las genealogías de Crónicas también encontrarás a otro Enoc por allá, que no es este Enoc. El primer Enoc de la Biblia está en la genealogía de Caín y no es el mismo, ¿sí? Es diferente. Este Enoc de la familia de Set, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en primer lugar, su nombre significa iniciado o consagrado. Iniciado o consagrado, eso significa el nombre de Enoc, y nos habla, ¿verdad?, de lo que fue la realidad en su vida. Nos ilustra la realidad de una vida consagrada a Dios. Ahora, dice la palabra que Enoc es un tipo de la gracia redentora de Dios. Cómo Dios redime a una persona y lo lleva a una relación tal que ese hombre, a partir de ese momento de la redención, va a empezar a caminar con Dios. Yo no sé si tú te acuerdas de tu experiencia antes de ser cristiano, cuando te estaban compartiendo el evangelio, pero mi experiencia era que yo me rehusaba a caminar con Dios. Yo no quería andar en ese camino, aunque me gustaba la religión. ¿Pueden entender eso? Yo era un hombre bien religioso, y era un religioso muy bien portado en la iglesia y en mi casa, pero no era más que eso, un religioso que no quería por mí mismo caminar con Dios, hasta que el Espíritu Santo me convence y me lleva a caminar con Él. Entonces Enoc empezó a caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo gracia de él, Dios le redime y nos muestra la palabra que él vivió una vida de caminar con el Señor. Ahora, ¿por qué digo que Enoc llegó a ser redimido por Dios? Hebreos capítulo 11, versículos 5 y versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo empezó Enoc su caminar con Dios? Lo empezó por la fe. Ahora, ¿quién le habló a Enoc de Dios? Si nosotros transponemos todos los patriarcas, ¿verdad? Hace este ejercicio, pon a Adán en primer lugar. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. Ok, después a tales años él tuvo un hijo llamado Set, y pones ahí en el año tal de Adán nació Set, y después nació Enos al año tal. Te vas a dar cuenta que la vida de Enoc se transpone con la vida de Adán 300 años. ¿Qué quiere decir? Sí, que en 300 años que vivió Enoc, él tuvo relación con su padre, el padre de todos, Adán. 300 años. Porque la Biblia no nos dice, ¿verdad?, que la vida de uno comenzó cuando el otro murió. No, se fueron transponiendo. Entonces, Enoc conoció a Adán, conoció a Set, conoció a Enos, y claro, a su padre Jared, ¿sí? Y toda esta familia vivía en piedad a Dios.
vivía cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, la Biblia no nos dice cuánta voluntad suya le reveló Dios a Enoc, pero Enoc supo de las promesas de Dios y dice la palabra que creyó a Dios. Por la fe, Enoc caminó con Dios. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Ya nos aprendimos 1:16 hace un rato, para los que no estuvieron temprano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio salva. Y Adán y su descendencia vivían por las verdades del Evangelio, ¿sí? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Llegas a creer el Evangelio por la fe que Dios te da a través de oír el Evangelio. Llegas a decir en tu corazón que es verdad lo que Dios dice y a vivir con Dios. Y dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Comienza con la fe y empieza a producir fe en tu vida para que tú camines con Dios. Entonces Noé pudo caminar con Dios porque él escuchó las verdades de Dios a través de sus padres, de sus abuelos, incluso de Adán, y esto produjo en él una vida de fe que lo llevó a agradar a Dios de una manera inusual en aquella época. Por eso Enoc caminó con Dios. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa esta frase con la que se describe Enoc? Enoc caminó con Dios. Lo dice Génesis, lo dice Hebreos. Bien, rápidamente, cuando la Biblia nos habla de un camino o un caminar, nos habla de un estilo de vida. Entonces, Enoc tenía como estilo de vida tener comunión con Dios. Pero se los digo de esta manera. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Número uno, significa que Enoc conoció a Dios. Y ya lo vimos, lo conoció por fe a través de sus antepasados. Esto nos habla de que él estableció una relación personal con Dios. ¿Conoces tú a Dios? No te estoy preguntando si conoces la Biblia. No te estoy preguntando si eres miembro de una iglesia. Te estoy preguntando, ¿conoces tú a Dios de tal manera que puedes decir que vives en una relación estrecha con Dios? Que no puedes levantarte ningún día y no buscar a Dios, no orar a Dios, no leer su palabra, no intimidar con Él en tu corazón. Enoc conoció a Dios de esa manera. No solo supo quién había creado el universo, sino que se relacionó con Él de una manera estrecha. En segundo lugar, que Enoc caminó con Dios significa que Enoc se deleitaba en Dios. Dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Piensa ahora en tu matrimonio. ¿Por qué estás casado con ese hombre, con esa mujer? ¿Y por qué lo sigues todavía casado con él, con ella? Porque hay un deleite, hay un disfrute, hay un gozo en su relación. Y ese disfrute, ese deleite los hace estar unidos, a pesar de que hay ciertas diferencias entre ustedes. Y eso es real, ¿sí? Pero tienen deleite, hay un gozo que les acompaña en esa relación. Así Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. 365 años de deleite, de gozo, de dicha que Enoc disfrutaba con Dios. 365 años. Y en ese gozo, en esa relación tan hermosa que él podía tener con Dios, finalmente Dios se lo llevó. Porque aún Dios se deleitaba en esa relación que tenía con Enoc. Entonces, caminar con Dios significa conocer a Dios, intimidar con Él, significa deleitarse en Dios, ¿sí? El Salmo que nos dice, ven y deleítate en el Señor. Ven y toma gozo en el Señor, alégrate en el Señor, que Dios sea tu delicia.
En tercer lugar, significa que Enoc estaba determinado a hacer lo que a Dios le agradaba. Caminar con Dios significa esto, que tú vas a tomar una determinación en tu vida. Ahora, piensa por un momento en la sociedad en medio de la que vivía Enoc. Hermano, pues la genealogía dice que todos buscaban a Dios, ¿sí? Ahora, si tú lees los últimos versículos o los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis, tú te vas a dar cuenta que estas dos genealogías empezaban a mezclarse, ¿sí? Esa verdad, esta novia de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se unieron, está tan clara aquí que eran los hijos de Set y los hijos de Caín, no los ángeles y la humanidad. Entonces, lo que nos dice ese capítulo 6 es que en esas generaciones, la de Caín, la de Set, ¿sí?, tuvieron encuentros donde los hijos de unos empezaron a verse atraídos por las hijas de los otros. Los vieron guapos, las vieron hermosas, ¿verdad? Y empezaron a relacionarse. Es como nuestros hijos que ven a los inconversos y les gustan los inconversos. Nosotros mismos, ¿verdad? Si fue nuestra experiencia en esta tierra. O sea, la situación de la vida de Set no fue diferente a nuestra sociedad, hermanos. Se enfrentaban a luchas similares. Pero en esa sociedad que se estaba yendo nuevamente a la corrupción total, Enoc se propuso, Enoc se determinó a sí mismo caminar con Dios. Él no le importó que sus amigos no lo siguieran. Él no le importó que sus otros hermanos pensaran cosas diferentes a él, ¿verdad? Él decidió para su vida establecer una relación estrecha con Dios. Guardamos la fe cuando nosotros nos determinamos cada día a hacer las cosas como Dios quiere, a relacionarnos, ¿verdad?, con la gente como Dios quiere, a guardar nuestra santidad porque Dios así lo ha indicado. Y yo he determinado, como Daniel propuso en su corazón, no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece, aunque esto nos pueda traer beneficios terrenales en esta vida, sino guardarnos para nuestro Dios. Entonces, caminar con Dios es conocer a Dios, es deleitarse en Dios, es determinarse a sí mismo a hacer lo que a Dios le agrada, y eso incluye dos cosas. Número uno, hacer lo que es bueno delante de Dios y evitar lo que a Dios le desagrada. No solamente basta con: Señor, yo estoy haciendo lo que tú quieres, pero también estás haciendo lo que Dios no quiere. Eso no es caminar con Dios. Tú tienes que hacer las dos cosas: hacer lo que Dios quiere y evitar lo que Dios no quiere. Mancharte de esta manera. Entonces, Enoc caminó con Dios, y eso también significa que fue un proclamador de Dios. Entonces, en Enoc nosotros tenemos un testimonio. Enoc es testimonio, es figura del arrebatamiento de los santos en la segunda venida de Cristo Jesús. Porque Enoc nos muestra que Dios tiene poder para tomar de la tierra a una persona y transformarla y llevarla a vivir con Él por toda la eternidad. Eso pasó con Enoc, sin que muriera. Entonces, Enoc es una figura de los que seremos arrebatados si estamos vivos cuando Cristo venga. En segundo lugar, Enoc es un testimonio de la inmortalidad de los santos, porque Enoc no está muerto y no murió ahí en aquel tiempo. Enoc vive. Así cada uno de los santos, hermanos, aunque vayamos a la tumba, vivimos con Dios y viviremos por la eternidad. Somos en la gracia de Dios inmortales, y se nos dará comer, dice Apocalipsis, del árbol de la vida, que es para sanidad de las naciones. Enoc es un testimonio de la fidelidad de Dios en la redención del pecado y todas sus consecuencias mortales. Enoc fue redimido por Dios, empezó un caminar con Él por fe, siguió caminando en fe, y Dios se lo llevó y no pasó por la muerte. Dios lo redimió de la muerte el día que se lo llevó. Enoc
es un testimonio de la gracia de Dios, que es por fe, que nos puede guardar y hacer fieles para perseverar hasta el día en que nos encontremos con Dios. 365 años. ¿Cuánto tiempo tienes tú de cristiano? De ser hijo de Dios. 2, 3, 5, 10, 15. Y a veces decimos, ya me cansé. Es que ya no puedo. Es que es difícil este mundo. Es que no puedo luchar contra el pecado. Ve a Enoc, 365 años en un caminar con Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Él en sus fuerzas? No. Lo hizo la gracia de Dios en su vida. ¿Y crees que esa gracia ha cambiado para ti? Si realmente tú buscas la gracia de Dios, Dios te va a llevar a perseverar cada día. Si te echas en las manos de la gracia de Dios, como dice el canto, Él te sostendrá, porque Él ama a quien ha engendrado como hijo. Él es nuestro ayudador. ¿Por qué pudo Enoc caminar con Dios todos esos años? Porque la gracia de Dios le sostenía. Entonces, en medio de un mundo perverso, somos llamados a caminar con Dios. Somos llamados a guardar la fe. Somos llamados a tener una relación con Dios. Entonces, una descendencia piadosa se ve en aquellos que guardan la fe, en aquellos que caminan cada día con Dios, que se pueden tropezar, que pueden caer, que se pueden desalentar, pero que se levantan en el poder de Dios y siguen caminando con Dios cada día. No nos dice la Biblia, ¿verdad? Guarda silencio con respecto a que si Enoc cometió o no cometió pecado. Como ser humano, yo creo que Enoc cometía pecado, porque la Biblia dice que no hay nadie que no peque. Pero la gracia de Dios le sostenía cada día y lo llevó a la presencia de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Créele a Dios, sostente en esa gracia y lleva a los tuyos a creer en Dios. Enoc caminó con Dios en medio de todas esas presiones cotidianas de la vida. Dice el versículo 22 que Enoc tuvo hijos e hijas. Enoc fue un padre, Enoc fue un esposo, Enoc fue un hijo, ¿verdad? Sí. Y como hijo, como esposo, como padre, tuvo luchas, tuvo preocupaciones. A lo mejor se enfermaron sus hijos, probablemente pasó por tiempos de escasez, porque la vida está llena de esas cosas aquí en esta tierra. Pero en medio de todas esas cosas, él caminó con Dios. No dejes su compañía. No sueltes su mano. No intentes caminar tú solo, porque si lo haces, seguro te vas a perder. Camina con Dios, anda con Él, vive una relación estrecha. Y finalmente, sí, una descendencia piadosa está marcado por la esperanza de la renovación. Al final del capítulo, los versículos 28 al 32 nos hablan de otro hombre. Dice así el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Ahora, este Lamec no es el mismo Lamec de Génesis capítulo 4. Aquel Lamec de Génesis capítulo 4, de acuerdo a las genealogías, el libro de Judas nos dice que Enoc fue séptimo desde Adán. Pues Enoc y el Lamec, hijo de Caín, fueron las dos generaciones séptimas después de Adán. Uno terrible, ¿verdad? Lamec con sus maldiciones, y otro que caminó con Dios. Pues este Lamec, ¿sí? Vino después. Y este Lamec es de la descendencia de Set, y dice que tuvo un hijo, y llamó su nombre Noé. ¿Qué significa su nombre, hermano Noé? Descanso, ¿sí? Reposo,
llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, esta no es la imagen de un padre de familia que está cansado de salir al campo y trabajar, o de levantarse cada mañana e ir a su rutinario trabajo y dice: tuve un hijo y a mi hijo lo voy a mandar a trabajar, él me dará descanso. No, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es esa certeza nuevamente de redención de Dios. Lamec, en su corazón, está poniendo las esperanzas en que ese hijo que ha nacido, que le puso por nombre Noé, será el instrumento de Dios para redimir a la raza humana del trabajo del pecado. Y por eso le puso Noé. Porque Dios dijo: nos dará reposo, una vida afanada en pecados, en quebrantos, en una naturaleza caída, y Él podía ver ahí una renovación. Ahora, en un sentido, Noé es un tipo de la renovación del Mesías, porque trae una nueva creación típica. En Noé, ¿verdad?, todo ese mundo fue juzgado y dio pie a una nueva creación de Dios en aquellos que descendieron del arca y poblaron nuevamente la tierra. Y esta era la esperanza que tenía Lamec, y esa es la esperanza que tú y yo debemos albergar en el Señor. Viene un día de reposo de nuestras malas obras, viene un día en que reposaremos del pecado y todas sus consecuencias, del dolor, de la muerte, de la angustia, del quebranto. Hermanos, yo no sé si tú te has asombrado de lo que está pasando en este mundo. Vivimos en medio de una pandemia que no termina. Empezamos a vivir una crisis económica, ¿verdad? No solamente en nuestra nación, sino ya en nuestros hogares. Tenemos noticias que espantan de Afganistán y cómo están siendo muertos y perseguidas personas, mujeres y cristianos. Tenemos terremotos que están azotando a nuestro continente, más de 2,000 muertos ahí en Haití. Tenemos, ¿verdad?, un huracán que acaba de atravesar nuestro país, algo que insólitamente sucedió, ¿verdad? Eso es obra de Dios. Hay dolor, hay tragedia, hay muerte, hay llanto, hay desesperanza. Son las obras del pecado, el trabajo del pecado que esta humanidad está atravesando. Necesitamos nosotros vivir en la esperanza del Redentor. Necesitamos nosotros clamar, como dice Apocalipsis: el Espíritu y tu iglesia dicen: ven. ¿Pero qué está diciendo hoy la iglesia? ¿Está diciendo: ven, Señor? No, muchos en la iglesia: Señor, espérate a que tenga un hijo. Señor, espérate a que me case. Señor, espérate a que termine mi carrera. Señor, quiero construir mi casa. Y en lugar de decirle: ven al Señor, le estamos diciendo: ay, espérate tantito, no es el tiempo. Lamec le dijo: Señor, es el tiempo. Y yo creo que este hijo nos dará reposo. Él vivía en esa esperanza de renovación, de redención. Nuestras generaciones deben estar impregnados de esa esperanza de renovación. Tú, ¿verdad?, si eres un matrimonio que conoció el Evangelio después de haberte casado, tú debes de tener esa esperanza de renovación en tu matrimonio. Tú debes de tener esa esperanza de renovación de Dios sobre la vida de tus hijos. Cada uno de nosotros debemos tener esperanza de Dios de renovación sobre nuestra propia vida, de descansar del pecado y estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos muestra esa vida de Noé, ahí recién nacido. A través de él nos dará descanso. Ahora, yo dije, Noé fue un tipo de Cristo Jesús. El que nos trae descanso ya nació, ya vivió, ya murió, resucitó y ascendió a los cielos. Nuestra esperanza debe estar en Él. La esperanza de tu familia debe estar en Cristo Jesús. Es aquí donde nuestra responsabilidad es vivir y enseñar a nuestros hijos a caminar con Cristo Jesús, a vivir con Él.
No les enseñes una religión, no vivas una religión, vive esa relación con Cristo Jesús. Termino de la siguiente manera. De manera general, las dos genealogías que vemos aquí, la del capítulo 4 y la del capítulo 5, nos muestran que la diferencia de actitud constituye una línea divisoria que separa a los piadosos que buscan a Dios según la palabra de Dios y a los impíos que buscan a Dios, ¿sí?, y que adoran a Dios según sus propios criterios. Los cainitas adoraban a Dios como Caín, según su propio criterio, según su corazón, pero era un corazón sin fe. Los hijos de Set adoraban a Dios en fe, con un corazón que estaba dispuesto a someterse a Dios y a sus mandamientos. Enoc fue muestra de ello. Caminó con Dios porque estuvo dispuesto a someterse a Dios en sus mandamientos y en lo que Dios había revelado. Entonces, en nuestras familias puede estar esta línea delgada. ¿Estás buscando a Dios como tú quieres? ¿O verdaderamente te estás sometiendo a Dios en lo que Dios quiere, en la forma que Dios quiere que le busques? Porque si tú no estás buscando a Dios como Dios quiere, en todas las cosas como Él quiere, tú solamente estás buscando a Dios de acuerdo a tu necio corazón. En segundo lugar, la decadencia alcanzó a la familia de Set también cuando se mezclaron estas dos y por fin solo quedó uno, Noé, como ejemplo de hombre justo y temeroso. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un justo por quien llevar el mensaje de justicia a las personas. Tú debes de vivir como Noé, siendo un justo en medio de una generación impía, para gloria de Dios. Y evitemos mezclar nuestras familias con los injustos. Algo que aprendemos de este capítulo 5 es lo que el escritor de Hebreos llama el imperio de la muerte. En la humanidad verdaderamente hay un imperio de la muerte. Aunque esos hombres fueron piadosos, cada uno de ellos murió. Y aquí hay algo para nosotros. Tarde o temprano, no importa si vivimos 100, si vivimos 900 años, la muerte nos alcanzará. La muerte llegará. Pero dice la palabra en Apocalipsis 14, bienaventurados, 7:14, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y es diferente morir sin el Señor que morir en el Señor. La muerte nos va a alcanzar, pero hermano, que sea en el Señor. Que muramos en el Señor. Que muramos perseverando en la fe, porque entonces nuestras obras continuarán para la gloria de Dios con toda la eternidad y un día seremos levantados para la gloria de esa tumba. La muerte llegará. Eso nos enseña Génesis capítulo 5. Y finalmente, ve a Enoc. Sí. Piensa en Enoc, en ese hombre. ¿Cuál fue el resultado de caminar con Dios? Se lo llevó Dios. Aquel en el que se deleitaba, lo tomó un día y desapareció y nadie lo encontró. Me imagino a sus hijos buscándolo, a su esposa, ¿verdad? Tal vez desesperada porque no llegaba, porque anocheció, amaneció y pasó un día, 2 días y nadie supo de Enoc. Nada. ¿Pero qué pasó con él? Se lo llevó. No murió. Ahora piensa esto para ti. Si el resultado de caminar con Dios de manera fiel es, o pudo ser en la vida de Enoc, ser quitado de este mundo sin ver la muerte, que es el miedo más grande de una persona, ¿por qué no caminamos nosotros con Dios?
¿Por qué no hacer lo mismo que Enoc hizo? ¿Por qué no caminar con Dios y esperar que un día el Señor nos haga desaparecer de este mundo y no ver más sufrimiento y estar con aquel que es nuestro deleite? Eso es lo que nos espera, estar con Dios. Ese es el fin de caminar con Dios. Ese es el fin de tener una vida en fe. Ese es el fin de tener una vida basada en las promesas de Dios. Ese es el fin de tener una esperanza como la tuvo Lamec cuando nació Noé. Ese es el fin, estar con Dios. ¿Por qué no hacer entonces de cada día de nuestra vida un caminar con Dios para ese fin? Es lo que nos espera, hermanos. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía su deleite en Dios y él agradó a Dios. Entonces la pregunta es, si no camino con Dios, ¿por qué no estoy hoy caminando con Dios? Y la respuesta obvia es, porque hay otra cosa que ocupa el deleite de tu corazón más que Dios. Y caminas con eso y en eso que te deleita. A veces es el trabajo, a veces es la familia, a veces es la diversión, lamentablemente, ¿verdad? A veces es un vicio, es un pecado. Déjame decirte, por buena que pueda parecer la condición o esa cosa, si te estorba en tu caminar con Dios, la Biblia dice que es un ídolo. Y una descendencia piadosa no camina en idolatría, no vive en idolatría. Entonces empecemos a derribar esos altares, empecemos a quitar esos estorbos de nuestra vida, empecemos a limpiar nuestro corazón de eso y démosle nuestro deleite a Dios. Y quién sabe, si un día desaparezcamos, porque nos llevó Dios. ¿Quién sabe? ¿Crees que es imposible? Oramos. Señor, que diéramos por decir que nuestra vida está marcada por un deleite y ese deleite eres tú. Y hasta estas palabras son necias, porque si tú no eres nuestro deleite es porque no hemos querido en nuestro corazón que tú seas nuestro deleite. Leemos en tu palabra, Dios, cómo el mundo se deleita en muchas cosas. Los hijos de Caín se deleitaban en las artes. Los hijos de Caín se deleitaban, Señor, en el progreso científico, en el desarrollo de técnicas. Se deleitaban, Señor, en su propia fuerza. Pero vemos un hombre, Enoc, que él encontró deleite en ti. Y Señor, danos la fe de Enoc. Y que esa fe nos lleve a ese caminar contigo. Despierta nuestra alma, despierta nuestro corazón a ti, Señor. Un día creímos el Evangelio. Y cuando creímos al Evangelio, Señor, dijimos en nuestro corazón y tal vez con nuestros labios que nos rendíamos a ti por tu amor, para estar contigo y caminar contigo por toda la eternidad. A partir de ese día. Pero dejamos, Señor, que el mundo, sus afanes, sus deleites, nos distrajeran. Y tal vez hoy tenemos que agachar el rostro, la cabeza y decir que nos deleitamos en muchas cosas menos en ti. Haznos volver, Señor, a ese deseo. Haznos volver a ese principio de fe, de vivir por fe, de caminar contigo por fe. Ciertamente sabemos que no viviremos, Señor, en esta tierra muchos años,
Tú has puesto límite a la vida del ser humano, 70, 80 en los más fuertes. Y vemos cómo a algunos les prolongas más la vida. Pero Señor, ¿cuánto de esos años que tenemos en verdad nos deleitamos en ti? En verdad caminamos contigo. A veces postergamos eso únicamente para nuestro tiempo en el cielo y queremos vivir la vida y ocuparnos y gozarnos en la vida en esta tierra sin ti. Perdónanos, Dios. Eleva nuestro corazón a lo sublime. Eleva nuestros pensamientos, Señor, a lo majestuoso, a lo maravilloso que es caminar contigo. En la experiencia de ese hombre que viviendo aquí en la tierra, que viviendo, Señor, en los conflictos de la vida, del matrimonio, de la familia, de la sociedad, del trabajo, su vida fue marcada porque caminó contigo. No hay mensaje más grande y tan claro de la vida de ese patriarca que caminar contigo. Que sea nuestro ejemplo, que hagamos de él nuestra medida en esta tierra, la medida de un hombre que camina con su Dios. Llena nuestro corazón de ello y perdona nuestra idolatría, perdona nuestro cambio de objetivo, nuestro cambio de gozo, y que tú seas nuestro gozo en todo momento y que tu gozo nos sostenga hasta el último día en que caminemos en esta tierra. Tú tienes poder para hacer un milagro y levantarnos cuando tú quieras de este mundo, desaparecer de esta tierra y de sus trabajos, de sus afanes, si tú quieres, y lo puedes hacer si nos encuentras caminando contigo. Tú tienes poder para ello. Yo lo creo, Señor, y espero que tú vengas por mí y que tú vengas por tus hijos. Pero llévanos a caminar contigo. En nombre de Cristo te lo pedimos.